Un saludo para todos. El día de hoy inicialmente quiero agradecer a la Fundación Gales por el espacio, tanto a los profesionales como a los pacientes diagnosticados con lupus. Vamos a hablar un poco de la herencia del tratamiento en lupus. Mi nombre es Lady Johanna Querubín, soy química farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Actualmente me dedico al seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con enfermedades autoinmunes, como lo es el lupus. Bueno, según las estadísticas, aproximadamente el 46% de los pacientes que padecen de lupus no son adherentes a sus tratamientos, no solo los tratamientos medicamentos, sino a las asistencias al médico, a sus controles, a las asistencias a su reumatólogo, al nutricionista, al deportólogo, y estamos hablando de un 46% que es casi la mitad de la población que no es adherente a sus terapias. Las principales causas de la no adherencia son que el tratamiento es crónico. Como lo sabemos, no existe una cura definitiva para el diagnóstico de lupus, sino que hay tratamientos que mejoran nuestra calidad de vida y nuestra condición clínica, pero son tratamientos de por vida. ¿Qué pasa? Hay pacientes que según su actividad y su condición inician con muchos medicamentos y suponen que siempre va a ser así. Es por eso que, digamos así, se rinden o desisten de sus terapias y las suspenden. Otros son los factores asociados al medicamento. Dependiendo de la terapia que tengan instaurada, pueden tener medicamentos que se tengan que tomar más de 2 veces al día, más de 2 tabletas, o que sea cada 8 días, o por diferentes vías, por ejemplo, medicamentos de manera oral, de manera subcutánea, de manera intravenosa o intramuscular, según sea pues el caso. Tenemos pacientes de edad avanzada o de menores muy pequeños que ya por esto se rehúsan a usar los medicamentos porque no les gusta, porque no quieren. También tenemos pues la condición que es desgaste cognitivo, o ya personas que por su edad avanzada se les olvide tomar los medicamentos de manera frecuente. Tenemos condiciones socioculturales. ¿A qué se refiere? A pacientes que, digamos así, tienen muchas actividades diarias como trabajo, estudio, deporte o simplemente recreación, y por esas situaciones se les olvida tomar los medicamentos y disminuye su adherencia. Tenemos esa relación médico-paciente. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las que esa relación médico-paciente no es muy buena, entonces o el paciente dice todo el tiempo: el médico no me escucha, ese médico no es bueno, me formula lo que no es, eh, él no me quiere ayudar, él me está empeorando. Y entonces el médico piensa, el paciente no le gustan sus medicamentos, no quiere aliviarse, no quiere cuidarse, y es porque no hay una comunicación asertiva de lado a lado. Es muy importante confiar siempre en nuestro profesional, manifestarle todo lo que sentimos, tener mucha paciencia, porque los tratamientos a veces son de respuesta muy lenta y hay que tener pues como esa paciencia para esperar el objetivo terapéutico. Y también en ocasiones la mayoría de nuestros medicamentos tienen reacciones adversas, entonces no es que el médico no me escuche porque el medicamento no me cae bien, sino que es una reacción adversa que era muy esperada, pero ahí es mayor el beneficio que nos da el medicamento que esa reacción que estamos teniendo. La otra es ausencia de manifestaciones graves de la enfermedad. La mayoría de pacientes que no son adherentes es porque nunca han tenido una actividad alta de la enfermedad o han tenido compromiso sistémico, o sea, nunca han estado hospitalizados o nunca han estado de riesgo de muerte a causa del lupus. Entonces esos pacientes creen que siempre van a estar con esa actividad, o sea, estar sin síntomas significativos, entonces piensan que están bien o que les dieron un diagnóstico no adecuado o que no necesitan siempre sus medicamentos, entonces por eso no los toman. Y los otros son factores asociados al sistema de salud. En ocasiones se dificulta ese acceso, no todos los pacientes están afiliados a un sistema de salud que les permita hacer parte de programas o de tener sus medicamentos a tiempo.
entonces se les dificulta el acceso a los tratamientos por no tener condiciones económicas necesarias. Las consecuencias de la no adherencia, la principal es una actividad de la enfermedad. Vamos a tener entonces activación del diagnóstico. Puede ser activación leve, moderada, grave. En ocasiones esa grave nos puede llevar entonces a la muerte, ¿cierto? Entonces, la principal consecuencia de la no adherencia va a ser esa. Es muy importante entender que no solo la no adherencia es una causa para que haya activación de la enfermedad. ¿Qué significa? Puede que el paciente sea muy adherente a sus terapias, a sus tratamientos, pero se nos activa la enfermedad porque hay diferentes factores que nos activan la enfermedad. Cuando tenemos una activación de la enfermedad por no adherencia, pues también nos va a dar unas secuelas o cicatrices que va a causar que nuestra calidad de vida cada vez sea más baja o sea peor. Esto nos va a llevar a que la mortalidad sea más viable, o sea, que sea más probable que podamos morir pronto o pues, por una activación alta de la enfermedad nos pueda llevar a la muerte. La no adherencia también nos lleva a más visitas hospitalarias, pues no tener el tratamiento adecuado o no seguir el régimen terapéutico nos va a provocar que visitemos más seguido al médico, que visitemos más seguido los hospitales y tengamos largas estancias hospitalarias. Y lo otro es que después de una activación de la enfermedad y esas estancias hospitalarias y esa secuela nos va a quedar un aumento en número de medicamentos. Cuando antes no éramos adherentes a 2 medicamentos o a 3, ahora tendremos que ser adherentes a 5, inclusive muchos más medicamentos para poder preservar pues nuestra vida o nuestra calidad de vida. Hay unas etapas, ¿cierto? En el momento en que al paciente lo diagnostican, suceden varias etapas. La principal es una etapa de contemplación, es adaptarse a nuestro tratamiento y una aceptación del tratamiento, ¿cierto? No es una resignación, sino una aceptación, es empezar a contemplar que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, que ahora debemos asistir más frecuentemente al médico, que ahora debemos tomar medicamentos y que ahora debemos hacernos chequeos médicos de manera frecuente. Luego viene esa etapa de preparación, entonces preparamos nuestros hábitos de vida, preparamos nuestra vida para empezar, ¿cierto? Esta nueva etapa que nos conlleva a esos diagnósticos. Luego viene la etapa de acción, entonces yo comienzo a ir al médico, yo comienzo a hacerme mis exámenes, yo comienzo a seguir indicaciones médicas y empiezo a tomar mis tratamientos de manera adecuada. Luego viene esa etapa de mantenimiento, no es solo iniciar, no es solo ir una vez, solo hacer un chequeo y que me diagnostiquen y ya, es mantenerse los chequeos de manera necesaria según el médico, puede ser cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Hay pacientes que si están en remisión total, podemos estarlos viendo cada año con sus chequeos, pero eso requiere que te mantengas juicioso, que seas adherente y persistente. Luego vienen las recaídas, recordemos lo que les mencionaba, no solo las recaídas son consecuencias de la no adherencia. Las recaídas pueden ser por factores diferentes a la no adherencia, entonces se nos activa la enfermedad y esa activación de la enfermedad nos lleva a una recaída y de ahí viene esa etapa de negación o incredulidad. ¿Qué pasa? Cuando estamos incrédulos, es decir, estamos diciendo, no funciona el medicamento, todo lo que hago es en vano, ¿para qué seguir al médico si sigo con la actividad de la enfermedad alta, no mejoro? Eso nos va a llevar a no adherencias, a no asistir a los controles, a no realizar exámenes médicos y cada vez vamos a estar peor. O sea, nos mejoramos un poco, pero luego vamos a recaer nuevamente si no aceptamos y entendemos el proceso de nuestra enfermedad, que básicamente lo que les decía, hay muchos factores que activan nuestra enfermedad y no solo es la no adherencia. Un paso a paso es simplemente empezar a hacer como motivarse, ¿cierto? Lo más importante es motivarnos para cada día estar mejor y mucho compromiso personal para el tratamiento y seguir las indicaciones médicas. Lo más importante también es confiar en la capacidad del profesional, en que los profesionales que me están tratando tienen las capacidades y están haciendo lo mejor y lo correcto para que nuestro estado de salud cada día sea mejor. Tenemos que identificar una red de apoyo. Es válido que hay pacientes que no tienen esa red de apoyo familiar o social.
pero es identificar fundaciones, ¿cierto? Fundaciones o nuestras atenciones en nuestros centros de salud que nos ofrecen esos canales de atención y esa red de apoyo que necesitamos para ese proceso del diagnóstico. Tenemos que también comprender mucho nuestro régimen terapéutico, a qué se refiere, a conocer e identificar cada tratamiento que tienes, qué es, para qué sirve, cómo lo debo de tomar, qué consecuencias tiene, si lo tomo y si no lo tomo. También tenemos que comprometernos mucho con todos los procedimientos terapéuticos indicados, exámenes, imágenes diagnósticas, consultas con diferentes especialistas, todo esto en pro de vigilar la actividad de la enfermedad o posibles consecuencias que tenga el uso de los medicamentos. Eh, Otro es muy importante reconocer los factores de estrés. Recordemos que el estrés es uno de esos factores de activación de nuestra enfermedad, entonces reconocer esas situaciones de estrés para aislarlas o evitarlas o en el momento que estemos cruzando por estrés, cómo disiparnos, ¿cierto? Para evitar que la enfermedad se nos vaya a activar. Lo otro es fortalecer el autocuidado. Hay que hacer los ajustes necesarios en nuestra calidad de vida y en ese día a día para mejorar, o sea, hacer ejercicio, mejorar condiciones de alimenticias, tratar de mejorar condiciones sociales, hacer nuestro mayor esfuerzo para que día a día sea más fácil, ¿cierto? La aceptación de nuestra enfermedad y ese camino que tenemos que tener con nuestro diagnóstico. Los consejos principales son el que no nos puede faltar, el más importante de todos es protección solar, ¿cierto? Sabemos que los rayos ultravioleta, en especial el del sol, que es el más fuerte, es uno de los factores de activación, entonces nos puede activar la enfermedad. Es por eso que tenemos que usar protector solar. Se recomienda 1 o 2 veces al día con un factor de protección mayor a 30. No se especifican marcas porque hay que entender que no todos los pacientes tienen las mismas condiciones económicas para acceder a protectores solares dermatológicos. Lo más importante es tener esa pantalla de protección UV. Recordemos que no es solo cuando estemos haciendo sol o estemos expuestos al sol directo, sino también estando en casa, ya que se ha comprobado que tanto las pantallas de televisores, celulares, computadores, inclusive las luces, los focos, lámparas, tienen rayos ultravioleta, entonces es importante cuidarnos de todos estos. Tener buenos hábitos alimenticios. No hay restricciones específicas para pacientes con lupus, a menos de que tengan otras condiciones, otras afectaciones de salud. ¿Qué se recomienda? Hay algunos medicamentos que aumentan mucho nuestro apetito, más adelante los mencionaré. Es por eso tener unas muy buenas condiciones alimenticias. Prescindir de hábitos como fumar y consumo de alcohol, que aumentan, digamos, la probabilidad de padecer enfermedades hepáticas o deficiencias hepáticas e inclusive interaccionan con nuestro medicamento disminuyendo su efectividad. Controlar factores de riesgo cardiovasculares como lo son la diabetes, la hipertensión o las dislipidemias. Todo esto lo podemos obtener con controles médicos frecuentes y asistiendo a las citas necesarias y tomando los medicamentos necesarios y recomendados. De esta forma podemos controlar estos riesgos cardiovasculares. Muy importante cumplir con esquemas de vacunación. Recordemos que la mayoría de los pacientes tienen esquemas de medicamentos inmunosupresores, que significa que nuestras defensas van a estar más bajas, por lo que estamos más propensos a adquirir ciertos virus que pueden desgastar de manera significativa nuestra calidad de vida. Planificar nuestro embarazo. No significa que las pacientes que tengan diagnosticado lupus no puedan tener embarazos o que sus bebés vayan a heredar la enfermedad. Es importante simplemente que si se pretende o se planea un embarazo sea con tiempo y con ayuda de un profesional como lo es el reumatólogo y el ginecólogo experto para con tiempo cambiar los medicamentos, hacer los controles necesarios y que el reumatólogo nos apruebe ese inicio para nuestro embarazo. Es muy importante tener una remisión y dependiendo del estado del paciente, si no está contraindicado el embarazo. Tener una adecuada adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, es uno de los consejos más importantes. Recordemos, no farmacológicos son aquellos como asistir a nuestros controles, tener hábitos de vida saludable y asistir a los profesionales adecuados.
Algunas de las estrategias que podemos tener en cuanto al uso de nuestros medicamentos para no olvidarlos es simplemente asociar la toma de nuestros medicamentos con alguna actividad cotidiana. Sabemos que hay medicamentos que se toman de manera semestral, hay otros que se hacen de manera mensual, otros quincenal y otros semanal. Podemos asociar estas actividades como a asistir a actividades físicas cada 8 días o visitar ciertas personas o ciertos amigos o ciertas actividades religiosas que podemos asociar a esto y así evitamos que se nos olvide la toma de esos medicamentos. Lo otro es colocar la bolsa de medicamentos en un sitio estratégico cuando son medicamentos de uso frecuente o diario, colocarlos en la nevera, colocarlos en las mesas de nuestras casas o por donde pasemos frecuentemente en casa o para poder ver la bolsa y acordarnos de nuestros medicamentos. Otro es alarmas en nuestros teléfonos móviles. Ahora nuestros teléfonos móviles permiten colocar múltiples alarmas que permiten recordar durante todo el día la toma de ese medicamento. Otro es un horario semanal. Esos horarios semanales los podemos hacer con ayuda de algún familiar o un profesional o inclusive nosotros mismos, simplemente los días de lunes a domingo y horarios puede ser mañana, tarde y noche o si tenemos más medicamentos, específicamente horas de marcar las horas de 6, 7, 8 y de esa manera recordar nuestros medicamentos. Se recomienda que esos horarios también los coloquemos en lugares visibles. Uno de los lugares más recomendados va a ser la nevera, ¿cierto? Ahí siempre podemos visualizar nuestros medicamentos y podemos seguir un régimen más estricto y ser mucho más adherentes. Otros son aplicaciones. Ahora actualmente, gracias a la tecnología, podemos usar aplicaciones que nos permiten ingresar los medicamentos, con qué frecuencia e inclusive muchas de esas aplicaciones tienen los beneficios de verificar interacciones entre nuestros medicamentos y así nos recomienda separar o tomar con o sin alimentos. Otro es solicitar ayuda de algún familiar o un amigo. Si vives con alguien, si no, entonces algún vecino que te ayude a mejorar esa herencia, le solicitas que te recuerde de manera frecuente, ya te tomaste tu medicamento a tal hora o el día de hoy en la mañana te lo tomaste, el día de hoy en la tarde y de esa forma, al menos durante los 2 primeros meses de tratamiento, que en teoría son los más difíciles de acoplamiento, nos ayuda muchísimo y ya después de esos 2 meses superada la prueba, ya este nos vuelve un hábito consumir los medicamentos día a día y así no se nos van a olvidar. Hay que tener muy presente que los tratamientos en lupus son diferentes en todos los pacientes. Eso siempre va a variar dependiendo de la edad del paciente, la actividad de la enfermedad y la condición de salud que tenga el paciente. Es por eso que una frase muy común es que los medicamentos o tu tratamiento es hecho a tu medida. Es como un traje que se hace preciso para ti. Hay pacientes que pueden tener eh, los mismos años de diagnóstico de la enfermedad, pero unos tienen 2 medicamentos, unos tienen uno solo, otros tienen 5 o 10, y eso siempre va a depender de la actividad del momento o de la condición del paciente. Entonces, es inválido que nos comparemos de manera frecuente con X o Y paciente. Recomendaciones generales para el uso de los medicamentos. Recordemos que tenemos varios grupos de medicamentos. Uno de esos grupos son los medicamentos antimaláricos. Eh, Muchos pacientes se preguntan por qué tomo medicamentos para la malaria si tengo lupus. Esos medicamentos fueron creados realmente e investigados. Se inició su tratamiento para la malaria, pero durante los estudios clínicos se detectó que eran excelentes y eficaces para los pacientes con lupus. Luego se hicieron estudios específicos en la población lupus y se aprobó su uso porque se verificó que eran muy efectivos y eran seguros en el uso de las enfermedades lúpicas. Entonces, la cloroquina y la hidroxicloroquina son uno de los pilares en nuestros tratamientos. Casi todos los pacientes tienen uno de estos dos medicamentos y los que no lo tienen es porque está o contraindicado o son intolerantes. Las recomendaciones para estos medicamentos es que siempre se tome con alimentos, que se separen de los antiácidos al menos por 4 horas. Separar de los antiácidos es para no disminuir la absorción del medicamento. Significa que si me tomo el antiácido, como lo dice el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, o el más comúnmente conocido Milanta, si lo tomo con la cloroquina o miroxicloroquina, no van a hacer el efecto necesario en nuestro cuerpo, es por eso que lo tenemos que separar. Asistir al oftalmólogo al menos una vez al año, recordemos las reacciones adversas.
no pasan en todos los pacientes y no pasan con la misma intensidad, pero son recomendaciones. Se ha comprobado que una de las reacciones es una, digamos, disminución de la capacidad visual, entonces es importante acudir al oftalmólogo al menos una vez al año para que nos chequee y, digamos así, nos garantice la seguridad de nuestro medicamento y que lo podemos seguir usando. Otro grupo de medicamentos son los inmunosupresores como la satioprina, el mofetilmicofenolato, la ciclofosfamida y la ciclosporina, ¿cierto? ¿Qué pasa? La recomendación general con estos medicamentos es cuidarse mucho de no, digamos así, tener contacto directo con pacientes que tengan enfermedades graves, porque nosotros vamos a tener defensas más bajas al uso cuando usamos estos medicamentos. Es por eso que tenemos que evitar esos contactos. En cuanto a la satioprina, se recomienda siempre tomar con alimentos, la micofenolato 1 hora o 2 horas después de comer. Siempre se recomienda asistir al oftalmólogo por las mismas razones antes explicadas con los antimaláricos, al menos una vez al año asistir al oftalmólogo y preparar todos nuestros alimentos con precaución o tener mucha precaución donde estamos consumiendo nuestros alimentos, ya que como lo expliqué, tenemos las defensas más bajas, por lo tanto, si no hay una buena manipulación y preparación de los alimentos, estamos expuestos a padecer infecciones intestinales o gastrointestinales. En cuanto al metotrexato, el metotrexato es otro medicamento inmunosupresor, es también muy común para el manejo del lupus. Muchos pacientes saben, ¿cierto?, que es un medicamento que también se usa para el cáncer, pero como quimioterapéutico, es un medicamento que se usa a muy altas dosis. Las dosis que se usa para el lupus son dosis muy bajas, son dosis seguras, por lo que tenemos que quitar como esa idea mala de la cabeza, porque muchos pacientes comienzan a rechazar el medicamento cuando se enteran de esto. Así que no, es una mala educación, el medicamento es seguro, las dosis que se usan. Una de las recomendaciones es que si se presenta intolerancia, en la mayoría de los pacientes se presenta intolerancias gástricas como náuseas, como vómito, como acidez estomacal, inclusive mareo, se recomienda dividir esa toma semanal. Entonces, si tienes 8 tabletas, te recomiendo que si las tomas el domingo normalmente, tomes 4 el sábado en la noche y 4 el domingo en la mañana o antes de que pasen 12 horas. De esa manera garantizamos que el medicamento va a funcionar de la manera correcta y aumentamos esa tolerancia al medicamento. Importante tomar el medicamento 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. Durante este día no consumir alimentos grasosos como gaseosas o también pueden evitar alimentos como frijoles, garbanzos, lentejas, ese tipo de alimentos hacen que nuestro estómago, digamos, se provoque más fácil unas náuseas o un vómito probablemente. También se recomienda que si ese medicamento no es tolerado de manera oral y por decisión médica y de paciente se inicia un tratamiento subcutáneo, por favor que siempre se garantice que tengas una educación adecuada para el manejo de estos medicamentos que van por una vía diferente a la oral. Es de compromiso tanto médico o profesional como del paciente que se requiera de esa instrucción, ¿cierto? Eh, Recuerda que el vial, el metotrexate de manera subcutánea viene en dos presentaciones, que es un vial y una jeringa prellenada. La jeringa prellenada es de un solo y único uso, o sea, lo usas, te la aplicas y botas la jeringa. En cambio, el vial es de múltiples dosis, pueden ser hasta 2, 3, 4 dosis que puedes usar del vial. El vial, después de que lo sacamos, le sacamos nuestra primera dosis, es necesario siempre refrigerarlo. Lo vamos a refrigerar, ojalá no sea en la puerta de la nevera y no sea ni en la parte más alta ni en la parte más baja, sino en la mitad de la nevera para que conserve una temperatura adecuada. No se recomienda en la puerta de la nevera básicamente porque cambia mucho de temperatura y está más expuesta a fracturas, entonces es mejor en la nevera, en una parte intermedia. Se recomienda también siempre guardarlo en la caja que viene el vial para así preservar de manera correcta el medicamento. Recordemos que después de que se saca una primera dosis de este vial, la duración o digamos que fecha de caducidad, por así llamarlo, o de estabilidad de nuestro medicamento, para ser más precisos, es de un mes. Después de un mes, ese medicamento se debe desechar, no se puede utilizar más. Nunca se puede reutilizar jeringa de aplicación de vial. Para la jeringa de aplicación de vial utilizamos jeringas de insulina, entonces es de único uso, lo usamos una vez y luego desechamos la jeringa.
con la aguja. Y nunca olvides que cuando se usa como terapia el metotrexato va siempre acompañado del ácido fólico. Como les expliqué anteriormente, los medicamentos tienen muchas reacciones adversas, nos ayudan a controlar muchas cosas en nuestra salud, pero a su vez generan otros, digámoslo así, daños colaterales. Uno de esos es procesos hematológicos no deseados. Entonces, por eso es muy importante siempre acompañar el uso del metotrexato con el ácido fólico. Otro de los grupos de medicamentos son los esteroides. Recuerda entonces, tenemos la prednisona y la metilprednisolona y el deflazacort. A eso me refería con el control de la dieta. Esos medicamentos tienen muchísimas reacciones adversas. Se usan a dosis muy altas cuando hay alto compromiso sistémico. Entonces, esas altas dosis van a provocar también unas reacciones adversas que deben de ser muy monitorizadas y también de mucho compromiso del paciente. Por ejemplo, normalmente hay un gran aumento del apetito. Si no se tiene una dieta adecuada, va a haber un aumento de peso y posiblemente problemas cardiovasculares asociados a ese aumento de peso, o simplemente un rechazo a la herencia, un rechazo al medicamento que afecta a nuestra herencia de tratamiento por poca educación o vaga educación. Eh, Otro es tomar suplementos indicados por el médico. Un largo uso de estos medicamentos pueden llevarnos en ocasiones a tener de pronto diagnósticos como la osteoporosis. Entonces es muy importante que sigamos y tomemos nuestros suplementos vitamínicos indicados por nuestro médico. Nunca vamos a suspender estos medicamentos por voluntad propia o sin supervisión. Cuando se suspenden estos medicamentos de manera abrupta, se tienen muchas consecuencias en nuestro estado de salud. Es por eso que cuando el médico dice o te manifiesta que va a retirar esos medicamentos, porque esos medicamentos realmente se usan solo si son necesarios. Si el paciente está en remisión, es poco probable que tenga uno de esos medicamentos. Entonces, si hay una alta actividad y ya estás mejorando, al pasar el tiempo se empiezan a quitar muchos de los medicamentos. Lo más importante es tener, entre menos medicamentos tengamos, es mucho mejor. Entonces, uno de los medicamentos que se empieza a retirar siempre van a ser los esteroides. Por eso los esteroides se deben retirar de manera escalonada. Si tomamos 5 tabletas diarias, vamos a empezar a tomar 4, luego 3, luego 2, pero siempre supervisado y vigilado por el médico, y no solo por consultas médicas. Es muy importante también realizar nuestros exámenes médicos, porque no solo son las manifestaciones que tú puedas dar clínicas como tal, sino también esos exámenes y esos parámetros que se miden, que sea seguro ese retiro de ese medicamento. Hay pacientes que simplemente no soportan el retiro de este esteroide porque empiezan a tener manifestaciones clínicas, entonces lo mantienen, pero a muy bajas dosis. Otros de los medicamentos son los biológicos. Los biológicos también son medicamentos inmunosupresores. Uno de ellos son el rituximab y el otro es el belimumab. Ambos medicamentos se usan básicamente en pacientes que son resistentes a otras terapias o que son intolerantes o que tienen un alto compromiso sistémico que amenaza su vida. Entonces usamos medicamentos biológicos. Es muy importante que para el inicio de estos medicamentos se realicen unos exámenes previos que garanticen la seguridad para el inicio del medicamento. Otro es cumplir con el esquema de vacunación, precisamente porque estamos bajando las defensas con estos medicamentos, vamos a estar expuestos a adquirir muchas enfermedades, entonces se debe cumplir un régimen de vacunación. Otro es asegurarse de ser 100% adherente. El belimumab es un medicamento que se usa de manera semanal, tienes que ser muy adherente para poder alcanzar el régimen terapéutico, el objetivo terapéutico, que es alcanzar la remisión del paciente. Entonces, si no se es adherente, si me los aplico una semana, otras no, se va a sospechar que hay un fracaso terapéutico, pero realmente el fracaso se está dando por la no adherencia al tratamiento y se agotan las pocas, digamos así, opciones que hay en el paciente. Es muy importante recordar entonces realizar siempre tus chequeos médicos, verificar con el médico, el farmacéutico, las interacciones que se puedan tener, no solo entre los medicamentos para el diagnóstico de lupus, sino para otras enfermedades que puedas padecer y entre alimentos también. Asignar horas específicas a los medicamentos. No solo para el tratamiento en lupus aplica para todos los tratamientos. Si se cumple con una hora, si todos los días toma los medicamentos a la misma hora, se va a aumentar la efectividad del medicamento. ¿Qué significa? Que nuestro medicamento va a actuar de una mejor manera.
si se te olvidó una dosis, si ya pasaron más de 12 horas desde que se omitió una dosis, esperar la siguiente dosis, nunca tomar dos dosis juntas o con muy pocas horas de separación, porque eso nos puede llevar quizás a una sobredosificación, porque no estamos cumpliendo con la dosis indicada para nosotros y nuestra condición. Si vamos a salir de viaje, siempre vamos a llevar nuestros medicamentos, digámoslo así, que son vitales. Es lo más importante empacar primero nuestros medicamentos y así no hacer una interrupción de la terapia. Recuerda entonces nunca suspender tus medicamentos sin indicación médica, no por voluntad propia, no por reacciones adversas leves. Muchos de los medicamentos, casi todos los medicamentos, tienen reacciones adversas. No se ha encontrado un medicamento que no ocurra su primera reacción adversa. Las reacciones adversas no pasan igual en todos los pacientes, ni pasan en todos los pacientes. Y es muy difícil predecir en qué paciente se va a presentar una reacción adversa. Y ahí la importancia entonces de asistir a nuestro chequeo, realizar nuestros exámenes y siempre tener una buena comunicación con nuestro médico para manifestarle que estás presentando una reacción adversa, cómo la estás presentando, cada cuánto, para determinar si está o no asociada a nuestro medicamento y qué tan seguro es el medicamento en ese momento. Es supremamente importante esta comunicación asertiva, ya que en ocasiones los pacientes no se están tomando los medicamentos porque están presentando alguna reacción adversa o por otros motivos, pero le dicen al médico que sí lo están tomando y el médico ve que hay una actividad alta de la enfermedad y esto lo va a llevar a tomar decisiones como aumentar la frecuencia, aumentar la dosis de los medicamentos, cambiar tratamientos, quizás hospitalizaciones, simplemente porque se piensa en un fallo terapéutico y realmente está muy asociado a la adherencia del tratamiento, es porque el paciente no lo está tomando. Entonces, es muy importante esa comunicación asertiva y es siempre decirle la verdad a tu profesional. Muy importante que en caso de reacciones graves, como pérdida de la conciencia, vómito que no para, diarrea que no para, sangrado nasal, también sangrado en estas heces fecales, es muy importante desplazarnos a nuestro centro de salud, de pronto un rash generalizado, aparición generalizada de algunas ampollas o algo relacionado pues cutáneo, que no sea normal de nuestro proceso de la enfermedad, asistir a un centro de emergencias y llevar nuestra bolsa de medicamentos siempre. Muchas gracias de nuevo a la Fundación por este espacio. Recuerden, todos los pacientes, estamos muy atentos a cualquier duda que se les presente, aclarar novedades que tengan y lo más importante, recuerden ser muy adherentes a todos sus tratamientos.